No, profe, a nosotros no nos mandan al frente. Sí, dicen por ahí, no me di cuenta quién me dijo, no sé ni de qué habla. Va a haber una prueba piloto, se supone, ¿no? Del posible regreso a clases presenciales. Con la boca 8. Ándale, exacto. Pero en Upixa, ¿no? Habían dicho que iba a ser solo 8 secuencias. Bueno, ayer vi el video, en la conferencia que había. Solo van a ser 8 secuencias de física y química. Es correcto, eligieron 8 secuencias. De primero, algunas hasta tercer semestre. Sobre todo materias que tienen que ver con la parte de la formación básica, como bien comenta Oscar. Algún laboratorio de física, química, algunas matemáticas. Y me parece que unas 2 de humanidades. Pero bueno, ya la semana que entra, el 3 de noviembre, ya están con todo ese piloto, a ver cómo resulta. Ojalá todo salga bien. Ya para, pues yo creo que empezar a regresar, no sé, a ver qué instrucciones dan. Pero yo pensé que estaban enterados. No, yo me enteré porque me mandaron el link del video en YouTube, el en vivo. ¿Te refieres, Oscar, al consejo, a la reunión de consejo que hubo, ¿no? De la escuela. Sí. Estaba en vivo en YouTube y ahí estaban hablando de todo eso. El piloto que van a hacer. Así es. Pues ojalá, dice Martínez González que no estaba enterada. Pues sí, yo creo que ha faltado un poquito de información por parte de esa área, pero bueno, la intención yo creo que no es mala, es buena. La intención es probar pues, cómo se podrían comportar la población, sobre todo estudiantil, ¿no? Obviamente van a ir, creo que también 8 maestros correspondientes a cada grupo, algunos de los personal de apoyo a la educación, y hasta donde tengo entendido van a confinar un área determinada de la escuela, es decir, no van a poder estar en toda la escuela, solo en la zona no sé si más o menos se ubica en la escuela, graduados, laboratorios ligeros y básicas, solamente en esa área van a poder moverse esas personas que van a participar en ese piloto. Entonces, pues a ver, veamos, a ver cómo se dan las cosas, y si todo sale bien, espero que sí, pues ya estaremos pensando en gradualmente y paulatinamente ir regresando, ¿no? Entonces, pues ya, para que estén ahí enterados. Bueno, a ver, vienen las evaluaciones, si mal no recuerdo, la fecha para registrar es el 9 de noviembre. Yo sé que, bueno, me he tenido que ausentar algunas clases por el tema de precisamente estas reuniones que hemos tenido, no porque a nosotros nos toque la logística del piloto, pero pues muchas áreas estamos involucrados de alguna u otra manera, ¿no? Entonces, obviamente no voy a preguntar nada más ajeno a las 2 presentaciones que hemos subido, y recuerden que esta materia es una materia introductoria. Se supone que la idea es que al final de esta materia únicamente tengan los elementos básicos para en algún futuro y en alguna otra materia poder abordar de lleno ya el tema de la ingeniería de software. Entonces, si no tienen inconveniente, yo creo que el examen lo programaríamos para la semana que entra el jueves, que es 4, ¿les parece? Sí, está bien. Sí, profesor. Sí, profe, todo bien. Sí, la verdad es que no creo que tengan problema, está muy sencillo. Repito, estudien lo que estamos subiendo y pues que lo complementen con algunas cosas que hemos comentado y no tienen mayor problema. Entonces, si están de acuerdo, el próximo jueves a la hora de clase estaríamos programando el examen, porque yo tengo que registrar calificaciones a partir del 9, ¿no? Para que me den la oportunidad también de revisar los otros grupos. Entonces ya una vez acordado, pues ya examen 5 de noviembre a la hora de clase de los temas que hemos subido al mundo, ¿sale? Bueno, entonces, la clase pasada, pues una disculpa, fue una reunión de emergencia precisamente por este tema. Sin embargo, le subí al muro ahí la información que íbamos a ver para que le fueran dando una leída. Voy a empezar a retomar esa presentación. Les voy a ir explicando, les voy a ir platicando, para ver si podemos ir desahogando el tema, y cualquier cosa o duda, pues aquí lo vamos comentando, ¿sale? Entonces empiezo a compartir. Y bueno, la siguiente etapa, vuelvo a apoyarme en la lámina de la estructura de la metodología que estamos viendo, que es esta. La etapa anterior veíamos el primer bloque o la primera área que teníamos que de alguna manera pues ir construyendo nosotros como asesores de TI, y sobre todo como
como expertos que en algún momento van a llegar a ser en cuestiones de ingeniería de software, era la etapa de ingeniería de requerimientos. Veíamos cómo se conformaba lo que teníamos que ir construyendo, en qué nos podíamos ir apoyando para ir elaborando los productos que teníamos que estar generando y demás. Bueno, esta primera etapa fue lo que ya vimos. La siguiente etapa que dice esta metodología que tenemos que construir se llama análisis y diseño. Obviamente entiendo que el nombre es muy, muy directo, muy sugestivo, es decir, sabemos de qué se trata, ¿no? Precisamente, a partir de esos requerimientos, la idea es hacer un análisis y al mismo tiempo hacer un diseño, entendiendo desde la definición de diseño como la propuesta de solución a algo, como la propuesta de resolver algún problema determinado o alguna situación dada, es lo que vamos a empezar a construir en esta etapa. Entonces, quiero que nos ubiquemos en esta parte, vamos a empezar a analizar y a diseñar con base en lo que previamente levantamos de información, que fue en la etapa de ingeniería de requerimientos. Entonces, a esta segunda etapa se le conoce como análisis y diseño. Dentro del diagrama del proceso de esta metodología, pues se encuentra ubicado en el segundo punto a desarrollar en este tema. Entonces, el primer punto que tenemos que hacer o que tenemos que empezar a construir, como lo hicimos en la etapa anterior, es un punto que se llama definición o definir interfaces con otras aplicaciones. Es decir, acuérdense que cuando ustedes desarrollan un sistema o automatizan algún proceso, inevitablemente ese sistema no solamente va a ser utilizado por algunas personas o por algunas áreas dentro de la empresa o de la organización a la que le estén trabajando. Es decir, muchos de los sistemas, o casi siempre, tienen interacción con algunas otras aplicaciones o algunos otros sistemas invariablemente. Es decir, hay una interfase, una relación en ambos sentidos entre esa aplicación que van a desarrollar y a lo mejor entre los sistemas que ya existen dentro de esa área o de esa organización, ¿no? Siempre sucede así. Entonces, en este punto, la intención es empezar primero a identificar y después a ir definiendo o estableciendo con quién va a tener que interactuar, o platicar ese sistema que nosotros vamos a desarrollar. No siempre son sistemas, muchas veces son áreas u otras personas dentro de algunas áreas con las que este sistema tendrá que interactuar. Pero siempre o el sistema les va a entregar información o esas otras áreas o esos otros sistemas van a tomar información del sistema que nosotros estamos desarrollando. Entonces, ¿cuál es el propósito en este punto 2.1? Pues bueno, como se los acabo de comentar, prácticamente es identificar o analizar qué actores, qué personas, qué sistemas de alguna manera intervienen o interactúan con ese sistema que nosotros vamos a desarrollar. Cómo se comunican y cómo se realiza o se lleva a cabo esa comunicación y a través de qué medios, ¿no? Entonces, a esa actividad se le conoce como identificación de interfaces básicas, elementales o necesarias que debe de tener nuestro sistema a desarrollar. Dentro de esa misma identificación es necesario hacer una descripción de esas interfaces con las que el software va a interactuar, ¿no? También conocido como componentes de esa aplicación o de ese sistema con el que va a interactuar. Esa descripción de interfaces también va en el sentido no solamente de con quién interactúa, sino cuestiones de requerimientos como cuestiones de comunicación o algunos otros requerimientos que tengan que ver con la restricción o limitación de algunos accesos o inclusive con algunos otros dispositivos, ¿no? Aquí les pongo un ejemplo. Hay ocasiones en que hay equipos físicos, pues hardware dentro de la organización que no todos por cuestiones operativas tienen derecho a utilizar, ¿no? Se me viene ahorita a la mente un ejemplo, impresoras o escáneres de alto rendimiento. Muchas veces estos equipos pues no están disponibles lamentablemente para todas las áreas, entonces algún limitante o alguna restricción podría ser, por ejemplo, el que ese sistema no tuviera acceso a ese tipo de dispositivos para poder imprimir de manera remota o para poder escanear de manera masiva algún tipo de documentación. Otro ejemplo, por ejemplo, perdón la redundancia, en la industria bancaria, en el sistema de bancos, pues ya saben que normalmente la matriz o el punto central de esa industria casi siempre se encuentra ubicado pues, en el centro económico de nuestro país, ¿no? ¿Cuál es el centro económico de nuestro país? Pues la Ciudad de México, ¿no? Entonces, los grandes bancos como Banamex, Bancomer, Banorte, además, bueno, Banorte es la excepción, Banorte está en Monterrey, pero de la mayoría están ubicados aquí en la Ciudad de México, pero no por eso tienen muchas sucursales a lo largo
del territorio nacional o geográficamente ubicadas a una distancia considerable de donde se encuentra la matriz. Bueno, no sé si, por ejemplo, ustedes sabían, pero dentro de esas matrices de los bancos, inclusive aquí mismo en la ciudad a veces sucede, que no todos los servicios que ofrece el banco muchas veces están disponibles para ciertas zonas geográficas o para ciertos estados de la República, ¿no? Por ejemplo, otro caso que se me viene a la mente es que muchas de las limitantes o restricciones que ponen los bancos, por ejemplo, es el aperturar cuentas empresariales, por ejemplo, en zonas geográficas donde económicamente a lo mejor no hay mucha actividad económica, es una limitación. Se tienen que ir necesariamente a matrices o a distribuidoras un poco más cercanas a la principal para poder realizar esa apertura, por ejemplo, ¿no? O muchas veces los limitan en el monto de las transacciones que quieran hacer, ya sean en depósitos o en retiros, y eso va o tiene que ver en este tipo de la descripción de las interfaces con esas limitaciones o restricciones que también pudieran tener ese intercambio de comunicación entre el sistema que vamos a desarrollar y las áreas o los sistemas con los que va a interactuar nuestro proyecto. De manera gráfica, este proceso se vería más o menos así, donde al centro, igual que la etapa anterior, se encuentra el proceso principal, que en este caso es definir las interfaces con otras aplicaciones, y donde elementos de entrada o elementos que nos sirven o nos ayudan a poder iniciar con ese trabajo, tenemos la especificación de requerimientos del software, que es básicamente todo lo que desarrollamos en la etapa anterior, que es ingeniería de requerimientos. Todo eso nos va a servir de entrada a nosotros en esta etapa para poder empezar a analizar y sobre todo para poder empezar a diseñar o a dar soluciones. El producto de salida que debemos de tener o que debemos de generar como parte de, uno, de la evidencia de que estamos trabajando y dos, pues de que estamos cumpliendo con lo que nos encargaron es precisamente un documento con la especificación de requerimientos de ese software, pero ya a través de la identificación y definición de esas interfaces con las que nuestro sistema va a interactuar. ¿Qué personas intervienen en este proceso o en esta etapa? Pues básicamente debe haber un arquitecto de la cuestión tecnológica que vamos a implementar o del proyecto, por supuesto el líder de nuestro proyecto que decíamos debe estar presente en todos y cada uno de los procesos o de las etapas que conforman esta metodología y por supuesto el analista de sistemas. ¿Por qué el analista de sistemas? Porque el analista de sistemas fue obviamente quien trabajó en la etapa previa, en la parte de ingeniería de requerimientos y que en algún momento dado, en caso de presentarse alguna duda o algún comentario, pues prácticamente él nos puede ayudar a resolverlo o aclararlo si es necesario. ¿Sale? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, maestro, sin dudas. Va. Otra. Ok. La primera, básicamente, es esa especificación tal cual la obtuvimos de la primera etapa, que es ingeniería de requerimientos, ¿sale? Con lo que ellos hicieron. Y la segunda es esa especificación adicionándole todo aquello que nosotros vamos a proponer como soluciones o como diseños. Es decir, es un documento enriquecido, ¿sale? O sea que en base a lo que requiere el usuario, nosotros sacamos ciertas especificaciones del sistema, ya después al analizar todo lo que nos indica el usuario y todo, ahora sí que pues prácticamente todo lo que quiere, sacamos nosotros nuevos requerimientos. Pero más que requerimientos, es irle dando forma a esos requerimientos iniciales, ¿sale? Ahorita más adelante vamos a ir viendo otras cosas que se deben de diseñar o proponer, a ver si les queda un poquito más claro. Pero contestando tu pregunta es correcto y tratándolo de definir de manera pues, coloquial es, tengo tus necesidades, trabajo sobre ellas, creo tus necesidades ya dándoles forma a lo que, o como yo veo que debería de quedar y enriquezco ese documento, ¿sale? Es como materializar lo que en la etapa anterior el usuario puso o colocó como requerimiento, ¿sale? Sí, profe. Vale, entonces seguimos. ¿Qué técnicas y herramientas podemos utilizar en esta etapa? Por supuesto, cualquier procesador de texto, y aquí ya nos empezamos a meter en cuestiones un poco más pues, sofisticadas, con algún diagramador. Ahí anteriormente se utilizaba mucho, hay una herramienta de Microsoft que se llama Visio, como quieran llamarle, que prácticamente es una aplicación que nos permite, entre otras cosas, a través de plantillas determinadas que ya trae por default esta aplicación, pues desarrollar diagramas muy específicos que muchas veces están casados
con ciertas metodologías. Es decir, esta aplicación, no sé si tienen el gusto de conocerla, pero trae plantillas específicas para hacer diagramas de red, diagramas de casos de uso, diagramas de UML, de acuerdo a una metodología que por ahí existe, diagramas de flujo de datos normales, diagramas de bloques, diagramas de procesos, en fin, una serie de plantillas que nos sirven a nosotros y nos ayudan mucho como analistas y como diseñadores de sistemas a poder plasmar a nivel de documentación o en un documento las ideas que traemos de cómo, según nosotros, podría quedar la solución o el planteamiento de solución o de diseño de algún sistema. Obviamente hoy en día hay muchas otras herramientas. Normalmente las grandes empresas desarrolladoras de software, me refiero a las de veras, ¿no? O sea, sobre todo a las que se dedican a este tema como Oracle. ¿Sí conocen a Oracle? Sí. Ok. Oracle, por ejemplo, tiene una suite completita para trabajar u operar en el ciclo de desarrollo de sistemas, donde a través de diferentes herramientas de ellos, no solo vas diseñando a través de sus herramientas que se llaman Designer, vas diseñando cómo tú ves que puede quedar esa aplicación a nivel de front-end, es decir, de pantallas, de ventanas, y sino también a nivel de back-end, es decir, cómo vas a diseñar, cómo vas a crear tu base de datos, es decir, el repositorio donde se va a guardar toda esa información, y al mismo tiempo vas a ir diagramando y demás, diseñando, y de manera automática ese tipo de herramientas o ese tipo de empresas generan toda la documentación a nivel de diseño o de diagramas que se requieren, pero obviamente son herramientas muy caras que hay que pagar licenciamiento y que, bueno, representan una inversión y un gasto considerable para el área o la empresa donde se esté trabajando. ¿Por qué hablamos de Visio? Porque, bueno, se nos permite hacer infinidad de cosas, también nos ayuda y, pues, bueno, si tienen la licencia no es muy caro, viene incluido en el suite de Office y bueno, muchos otros que son muy hábiles pues tienen la versión craqueada, ¿no? O sin necesidad de la licencia. Pero es una aplicación muy buena que nos va a ayudar, nos va a apoyar dentro de las técnicas o herramientas que utilizamos para poderle ir dando forma a este tema. Por cierto, ¿ya instalaron el Windows 11? No, no. Nunca. Hola, ya dice que no se puede. No, ¿cómo que no se puede, García? ¿En qué no calificó tu equipo? Mi procesador es muy viejo. Oye, es muy viejo, pero es bien irónico, ¿no? Tienes un Core i7 y te dice que ya es viejo. Dices, ¿cómo viejo? Pues sí, es de las primeras generaciones. No sé si te pasó a ti igual. Yo por ahí tengo un equipo que me dijo que era viejo, es un Core i7, pero porque dice que es de las primeras generaciones. A ti no sé qué te pasó. Y a mí y Windows 8 me dice que el procesador es demasiado nuevo. Entonces, a fuerzas Windows 10. Sí, pero ¿qué crees que yo ya, no sé, ¿alguien más ya lo pudo instalar? A mí ni me sale la actualización. A ver, López, venga. A mí ya me salió, pero no lo he descargado porque tengo un programa que no lo corre en Windows 11. ¿A poco? Bueno, y lo estoy ocupando para ahorita las clases. Confirmo. ¿Qué pasó, Rangel? Sí, por dos. Espérame, Andrés. Yo lo instalé y ocupaba el mismo programa que dice mi compañero y Sí. no jaló ahí. Entonces me regresé a Windows 7. ¿A 7? Sí, a 7, bueno, es que como mi papá también ocupa la computadora y eso, le agradó más el 7 que el 10 y el 8. Es que el XP y el 7 son de las versiones más estables que ha sacado Microsoft desde que empezó. A ver, Andrés, ¿qué ibas a comentar? Yo también utilizo un programa que no corre en Windows, no sé, profe. Ese va a ser el problema, fíjense. Y yo ya tuve la suerte de instalarlo, ¿no? De mi computadora, afortunadamente, la que yo uso sí cumplía. Y bueno, ya lo instalé. No sé si alguna vez conocieron las primeras versiones de iOS de Mac. ¿Nunca se acuerdan? Que tenía la barra de navegación al centro de la pantalla hasta abajo. ¿Nunca lo vieron? ¿Nunca tuvieron la posibilidad? Supongo que no. Bueno, pues Windows 11 yo lo veo como una copia fiel a esas primeras versiones de iOS. Desde mi punto de vista, no sé a nivel de rendimiento. La verdad es que pues yo no siento mucho el cambio en cuanto a rendimiento porque con la configuración que tiene el equipo, pues la verdad es que no es lento, es aceptable el rendimiento del equipo que tengo y yo no siento la diferencia, pero lo que sí cambiaron fue mucho los iconos, por ejemplo, hay mucho cambio de forma, los iconos de las carpetas, por ejemplo, de la papelera de reciclaje, les digo, ese tema de
de que todos los iconos que normalmente en Windows 10 están hasta abajo en la barra y que normalmente están pegados a la izquierda, ya ven que tienen ahí el espacio para buscar alguna aplicación, algún comando, y luego ya se van poniendo ahí en la barra de tareas todas las aplicaciones que tienen. Ahora lo que hicieron fue colocarlo al centro y aparte el botón o el logo de inicio de Windows, si tú lo aprietas, normalmente te abría un menú en forma de lista y ya tú elegías ahí las aplicaciones o algunas otras cosas que tenías, y ahora lo que haces es abrirte una ventana al centro como que con las cosas que recurrentemente más haces, ¿no? Y sobre todo yo repito, es de forma, ellos dicen que mejoraron muchas cosas de seguridad y de rendimiento. Yo hasta ahorita lo veo exactamente igual, pero por ejemplo yo tengo Office 2016 y corre sin problema. Tengo algunas aplicaciones, el WinRAR de hace, pues esa licencia la compré en el 2012, sigue funcionando sin problema, y cuestiones así, que hasta ahorita pues no me ha dado problemas, pero lo que sí he notado es que yo creo que tienen todavía algunos errores, porque por ejemplo cuando quieres apagar el equipo, le das un clic al botoncito ese de apagar y como que se queda pensando, le tienes que dar dos veces o doble clic para que reaccione y te deje ya sea reiniciarlo, apagarlo o suspenderlo. Entonces, yo creo que es como la vacuna del COVID, ¿no? Están yo creo que en una prueba masiva la gente de Microsoft a ver cómo lo recibe la comunidad que utilizamos sus herramientas, sus aplicaciones. Pero lo que les quiero decir es que yo no vi un cambio radical o sustancial. Repito, yo veo más el cambio de forma, más que de fondo. Ellos también argumentan que es de fondo en cuanto al rendimiento y la seguridad, y pues veremos, ¿no? Veremos si se puede correr, pero pues bueno, yo creo que si quieren realmente empezar a sustituir este Windows por el anterior, deberían de permitir equipos como el que decía hace rato el compañero y como el que yo tengo, que a pesar de que es un procesador, por ejemplo, no sé tú qué tengas, pero yo tengo un Core i7 con 8 en RAM, ya sabes, un tera de disco, bla, bla, y dice que no lo soporta simplemente porque el procesador es de una generación o 2 generaciones anteriores. Pero bueno, yo pensaría que siendo un Core i7 con buena memoria y buen disco, pues pudiera correr de manera aceptable. No sé si no tener un procesador de ciertas generaciones afecta el rendimiento, ¿no? El rendimiento de su versión 11, no lo sé. Puede ser que suceda con las nuevas plataformas, ¿no? Como Disney Plus, que cuál es el requisito indispensable. A ver, ustedes deberían de dominar eso. Para que puedan ver Disney Plus en su tele, por ejemplo, ¿cuál es el requisito indispensable? ¿Nadie? Comprarlo. No, aparte, me refiero al dispositivo donde lo vas a correr. ¿Que sea inteligente? Sí, o sea, que la tele sea inteligente, pero ¿qué característica debe de tener esa tele? Que se me hace una reverenda payasada de mercadotecnia, pero bueno. No, profesor, no había escuchado eso. Ok, pues para que tú puedas correr de manera natural o nativa la aplicación de Disney Plus, permítanme un segundito. No sería venga, por la, venga. Sí. por la tienda que tienen algunas pantallas. Pues mira, yo no sé si es exactamente la tienda, yo quiero entender que así es, pero el requisito indispensable que pusieron cuando sacaron Disney Plus, fue que la tele donde quisieras correrla o ejecutarla debería por lo menos de haberse fabricado a partir del finales del 2015, principios del 2016 para acá. Es decir, todas las Smart TVs que se fabricaron al principio, a mediados del 2015 para atrás, no lo soportan. ¿Sabían eso? No, profesor, la verdad no. Sí, pues ahí se los dejo bajo la mesa. Entonces, obviamente yo creo que la mayoría de ustedes, como nosotros, no tenemos problema, pues porque normalmente la mayoría de esas plataformas las corremos o en el celular, o en una tableta, o en nuestra misma laptop, ahí no hay ningún problema. Pero hablando de televisiones inteligentes, ese fue el requisito que Disney puso, que se me hace absurdo. Decía yo, es como ahorita el Windows 11. Tú sabes que tienes un equipo decente, con buena potencia, y resulta que como son generacionales los temas, pues ya no te dejan instalarlo. En el caso de esas Smart TVs, si fueron fabricadas en esa época, no lo permite correr. A ver, Olaya, ibas a comentar algo.
Ah, sí, que ahora ya lo actual y lo moderno que ya debes de tener es tu Intel Core i9, ¿no? Casi. Pero están carísimos, Olaya, ¿no, hombre? Sí, Yo lo así es. eché un ojo y dije, a ver, ¿no? Si con el ahorrito de fin de año alcanza, no, hombre, están carísimos. ¿En Es que cuánto dicen anda que un Core i9? por ahí yo en la página que yo vi, cerca de 20,000 pesos. Los más baratos. Exactamente. Es que depende para qué los quieras. Así es, tienes Porque razón. por eso dicen que la competencia más fuerte que tiene Intel y las únicas dos empresas que yo conozco, pues es el AMD y lo de Intel. Por eso Sí, dicen que AMD en un futuro va a superar también a Intel, por eso Intel anda de volada sacando un montón de procesadores. Yo referente a lo de Windows 11 ya me bastó y me sobró con Windows 10, entonces la verdad yo me quedo con mi humilde Windows 7, que también tengo una máquina que tiene Windows 7, mi sí. Windows 10 y por ahí el Windows 95, digo, el Windows XP. 95, dije, órale, pues enséñanoslo porque hace años que no lo veo. Pero sí, tienes razón. Mira, yo pues obviamente como tecnólogo y como docente, pues estoy obligado a revisar prácticamente toda la cuestión tecnológica para poder, primero, emitir mi opinión, tratar de transmitirles algo, y segundo, pues para tal vez recomendarles o no algo, ¿no? Entonces yo a fuerza lo tuve que instalar. Pero bueno, siempre hay una solución a todo, ¿no? Ya lo comentaban, si no te gusta, te regresas. Si no, tu equipo no es apto, tampoco es como para que te corte las venas. Yo también creo que en rendimiento y demás y funcionalidad, yo creo que el Windows 10 está hasta ahorita muy por encima del 11. Mucho, pero siempre hay alternativas. Por ejemplo, volviendo al caso de las pantallas estas que les digo que no soportan, pues ¿cuál es la solución natural si quieres correr Disney Plus en tu tele que no lo soporta de manera nativa? Algo como un Chromecast, ¿no? Exacto, Jesús. Como un Chromecast. ¿Qué otra opción tenemos? Un Roku. Un HDMI. HDMI. Y un Roku. Y por ahí Amazon sacó su propio producto, ¿no? Ya también tiene Un Amazon Fire Stick. Un Xbox. Un Xbox, claro, exacto. Y cualquier alternativa, ¿no? Entonces, por ejemplo, tomando el caso de Roku que decían, pues simplemente, no sé si lo conozcan, pero es un aparatito diminuto que trae dos cables, ¿no? Mini USB a USB y un HDMI a HDMI, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Llegan, lo conectan a su puerto HDMI de la tele y el otro, si quieren, lo conectan al USB de su tele si es que tiene, porque ¿qué hace ese USB? Ese USB lo único que hace es darle la energía que necesita el Roku para poder prender, para poder funcionar. Si no tienen USB en su tele, no importa con que conecten cualquier cargador, porque también trae la entrada para un cargador estándar de teléfono celular, y ustedes agarran cualquier cargador tipo C, lo conectan y es la que le da la energía al Roku para funcionar. ¿Cuál es la ventaja de conectar en lugar del cargador de teléfono, de conectar el USB? Que en el momento en que ustedes apaguen el televisor, pues también se corta la corriente al Roku y digamos que también se apaga. Si ustedes tienen conectado el Roku con un cargador de teléfono normal, cada que lo quieran ver lo tienen que conectar el cargador y cuando lo terminen de utilizar pues lo tienen que desconectar para que no se vaya a quemar o acabar antes de tiempo, ¿no? Entonces, así de sencillo. Y lo que hace ese Roku es pues un dispositivo de streaming que trae precargadas o preinstaladas las configuraciones o las plataformas de streaming más conocidas y que de alguna manera hace es ellos tomar la última versión y a través del HDMI transmitir el video y el audio a su televisor. Y entonces, pues hay soluciones que creo que se llama Roku Express, que es el más básico, vale como 800 pesos, ¿no? Entonces no tienen mayor problema y traen lo básico, Spotify, Disney Plus, Amazon Prime, Netflix, en fin, ¿no? Todo ese tipo de cuestiones. Entonces, pues ya hay soluciones o alternativas, ¿no? Entonces, si no si no han podido entrar al mundo del Windows 11, no se me preocupen mucho. Tampoco es el fin del mundo, ¿sale? Bueno, vamos a seguirle. Ok, entonces, decía yo, estas herramientas nos pueden ayudar, las podemos utilizar para empezar a darle forma a todo esto que vamos a empezar a construir. Entonces, decíamos, primera etapa o primer punto a definir dentro del punto 2, que es análisis y diseño, es definir interfaces con otras aplicaciones, es decir, identificar básicamente con quién interactúa nuestro sistema, ya sean otros sistemas, otras áreas o inclusive otras personas.
El siguiente punto es definir nuestra arquitectura. Todo sistema debe estar montado o basado en una arquitectura tecnológica que permita garantizar el buen funcionamiento y el correcto funcionamiento del mismo. Y cuando hablo de arquitectura, me refiero, jóvenes, a la cuestión de hardware, cuestión de software y, por supuesto, cuestión de comunicaciones. Es decir, esos tres elementos definen la arquitectura tecnológica de cualquier aplicación. Son elementos que indudablemente van a estar interactuando unos y otros para que ese sistema pueda funcionar de manera adecuada. Entonces, espérenme porque ahí hay un tema. Pero no se me vaya, no se me vaya. Ok, entonces el siguiente punto es definir esa arquitectura sobre la cual nuestro sistema va a funcionar, ¿sale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, primero, el propósito en esta etapa, obviamente, es dejar plasmadas a nivel documental pues, todas esas decisiones, decía yo, arquitectónicas o de arquitectura tecnológica que conllevan o que implican el desarrollo de este producto o de este sistema. Y decisiones, jóvenes, desde, hablando, decía yo, lo que es una arquitectura tecnológica, que son tres cosas. Hablando de eso, pues desde definir qué tipos de equipos, por ejemplo, ahorita con el tema que hablábamos, que si Windows 10, que si Windows 11, nosotros como consultores de TI tenemos que tomar la mejor decisión para que ese producto, por ejemplo, que estamos construyendo, pues sea capaz de correr o ejecutarse pues prácticamente de entrada, tocando el tema, en cualquier versión de Windows, ¿no? Para que no pase lo que me decían de la aplicación que ustedes utilizan, que nada más por haber cambiado el sistema operativo, pues nomás ya no funciona, ¿no? Entonces, temas así de ese tipo, a nivel de software, a nivel de hardware, por ejemplo, pues pensar o definir un tipo de arquitectura a nivel de hardware que sobre todo cumpla o aguante pues el tiempo necesario para poder darle la posibilidad a la empresa o a la organización de poder llevar a cabo ese cambio tecnológico o sustitución de equipo, si es que se requiere, pues en un lapso pues demasiado holgado, ¿no? Por ejemplo, hay a veces, lamentablemente, decisiones que se toman y con tal de que salga el proyecto, pues meten equipos o meten hardware que en el momento funciona, pero al cabo de 2, 3 años, pues simplemente ese hardware ya quedó obsoleto, ¿no? Les pongo un ejemplo aquí. Cuando tuvimos la fortuna de trabajar o colaborar en el desarrollo e instalación de la red, del metro, de la red de fibra que se instaló, uno de los requisitos que se colocaron o que se pidieron a la empresa, que era una empresa española que se llama Infoglobal, que se les pidió era que el hardware que propusieran o la electrónica de red que nos iban a poner como parte del proyecto, pues tuviera la capacidad de crecimiento por lo menos a 10 o 15 años para que el metro en ese tiempo no tuviera que invertir en caso de poder ir incorporando aplicaciones a esa red de fibra óptica que iba a instalar, ¿no? Entonces, por eso es que se encareció demasiado el costo, pero fue benéfico porque finalmente la inversión fue pues, considerable en su momento, en un inicio, pero sentó las bases para que todas esas aplicaciones o desarrollos que ahora quien está al frente de esa área de tecnología está haciendo, pues no tenga que invertir un peso más, por lo menos en electrónica o en ampliaciones de electrónica de red de ese proyecto, de ese momento. Entonces, aquí se busca que en esta definición de arquitectura tomemos en consideración todos ese tipo de cuestiones, pues para evitar, repito, ajustes grandes o inversiones fuertes en un futuro, ¿no? Y por supuesto la parte de la red de comunicaciones, ¿no? Que complementa la parte de arquitectura tecnológica. Este es un tema bien delicado y que se ha vuelto bien importante porque, regresando al tema que estábamos platicando del famoso piloto que van a hacer en la escuela, ahora el 3 de noviembre, ¿cuál creen ustedes que sea un factor decisivo y crítico en ese regreso? Pues los contagios.
Primero, de entrada a los contagios, López, bien. Y hablando de tecnología. Que se supone que son híbridas, ¿no? Entonces debería tener la tecnología necesaria para que se transmita en una plataforma y al mismo tiempo se le pueda dar a los alumnos. Exactamente, Martínez. Ese es el punto más crítico ahorita, o el factor más crítico en este piloto que se va a hacer. Independientemente de eso, bueno, pues nuestra dirección está trabajando fuertemente para poder garantizar eso exactamente. Es decir, pensemos ya en el piloto, ¿no? ¿Qué está sucediendo en ese piloto? Pues que van a ir 8 grupos que van a estar prácticamente todo el día en la escuela, unos divididos en la mañana, otros divididos en la noche, y que la pregunta obligada es, bueno, yo voy, tomo mi clase que me corresponde a las 9 de la mañana, de 9 a 11, la tomo ahí presencial, pero resulta que de 11 a 1 tengo una clase con otro maestro que no estuvo en este piloto y que la está dando en línea. ¿Qué tiene que hacer la escuela? Perdón, ¿y qué es lo que está trabajando? Habilitar áreas, espacios, en este caso salones, para que ustedes como alumnos, en este caso los chicos que van a participar en ese piloto, en lugar de regresarse corriendo a casa, o que saquen el celular si es que tienen la posibilidad, o la laptop, o la tableta, y que de ahí empiecen a ver la clase, se van a desplazar hacia áreas o salones que están habilitados precisamente con eso, con una conexión pues, lo suficientemente estable y lo suficientemente amplia para poder soportar todas esas clases en línea que se van a ir dando, ¿no? Entonces, un poquito este piloto va a servir también para eso, para ir midiendo, por ejemplo, en el tema tecnológico, pues qué tanto ancho de banda y qué capacidad debe de tener esa conexión a internet que debe tener la escuela para garantizar que todos los chicos en su momento, cuando no tengan clase presencial, puedan tomar ahí mismo en la escuela esa clase a distancia que está dando otro profe y no tengan que estarse moviendo y corriendo y regresar en el metrobús, en el metro y demás, y además ponerlos en riesgo, ¿no? Entonces, precisamente ese tipo de situaciones las tratamos de definir o de describir en esta etapa, ¿no? Tratar de hacer de la mejor manera esa definición de la arquitectura tecnológica que va a hacer uso de nuestro sistema, que repito, va en tres situaciones, que es hardware, software y comunicaciones, ¿sale? Y bueno, un poco de lo que acabo de comentar, aquí viene plasmado, a través de qué elementos podemos hacer la definición de esta arquitectura, por supuesto apoyándonos en el diseño, en algunos casos de uso, que ya los iremos viendo, y por supuesto de la identificación de manera precisa y concreta de exactamente los sistemas y los subsistemas con los que interactúa nuestra aplicación. Es importante definir las dependencias entre esos subsistemas, es decir, quién depende de quién jerárquicamente, qué sistema está sobre los demás y qué sistemas únicamente alimentan o únicamente toman información de ese sistema o de esos subsistemas. Por supuesto, las interfaces y algo bien importante, el despliegue de la aplicación. ¿A qué se refiere con el despliegue de la aplicación? La manera en cómo nosotros vamos a realizar la instalación de esa aplicación, si es que es muy grande, si es que es mediana o es pequeña. Es decir, si es pequeña, pues no tenemos mayor problema. Es decir, si solamente le va a utilizar un área dentro de la organización, pues tenemos bien ubicada el área y sabemos a lo mejor que se va a instalar en 15 computadoras y que va a haber 30 usuarios involucrados. Ah, perfecto. Pero a lo mejor es una aplicación que va más allá y que es más grande. Por ejemplo, volviendo al tema de los bancos. Resulta que el despliegue de las aplicaciones en los bancos pues implica una planeación un poco más compleja, porque no solo es instalar en la matriz, sino que tienes que hacer una instalación literalmente a diferentes sucursales que están ubicadas, decía yo, geográficamente a una distancia considerable de la matriz. Entonces, ahí tienes que planear desde el viaje, los viáticos, el equipo que tienes que llevarte, o si lo vas a mandar por mensajería, la gente que se va a desplazar, la gente que va a capacitar a los usuarios de ese sistema, en fin, todo ese tipo de cuestiones se ve en el despliegue o la instalación que vamos a hacer de ese proyecto o de esa aplicación. Algo más a detalle, hay algunos consultores en ingeniería de software o en TI que inclusive hacen una planeación, una identificación de los nodos y de las configuraciones de red como tal, de donde se va a realizar cada una de las instalaciones de esa aplicación. Entonces, eso también es recomendable. Hay quienes lo hacen, hay quienes no necesariamente lo tienen que hacer porque no es obligación de la metodología, pero yo creo que nos da un poco más de control, ¿no? Y de alguna manera, a la hora de implementar, se van identificando, repito, todos los componentes que intervienen. Personas, áreas, sistemas, equipos, software. Decía yo, si queremos más detalle,
pues inclusive los nodos de la red donde irán conectados esos equipos que van a poder darle servicio a nuestra aplicación. Y bueno, ahí la recomendación es, si se puede, en la medida de lo posible, identificar requerimientos, les llamamos no funcionales o de calidad de esa aplicación. Ya habíamos, no sé si ya habíamos comentado aquí, pero también digo, a pesar de que un sistema es un producto intangible, es decir, algo que no se puede tocar, eso no está exento o no lo exime de que ese producto, que no necesariamente es tangible, que lo podemos tocar, pues esté exento de tener o de cumplir con ciertas normas de calidad, ¿no? Entonces, es importante que en esta etapa, si es que se nos lo permite dentro del proceso, ir identificando esos requerimientos, sobre todo, repito, de calidad o no funcionales, que sabemos que debería de tener nuestro aplicativo, ¿no? Les pongo como ejemplo, hablando ahí del performance que ahí aparece. Yo siempre he dicho, yo no puedo creer que como, por ejemplo, Ticketmaster, que la mayoría de ustedes lo conocen, que Ticketmaster, siendo una empresa del tamaño que es, siempre que hay un concierto, más bien, siempre que hay una venta de boletos para un concierto de alta demanda, siempre se les cae la aplicación. ¿A poco no es cierto? Toda la vida. Entonces, siempre, ¿no? Sí, claro. Siempre, no sé, hay que suceder, bueno, sí sé qué sucede. El tema del rendimiento o performance en este tipo de productos debe estar garantizado y me queda claro que ellos, pues no sé si no han hecho las pruebas necesarias, no sé si no le han querido invertir, pero me queda claro que nunca han hecho una prueba en la vida de ese sistema que vende los boletos, haciendo una simulación de concurrir o hacer concurrir a miles y miles de peticiones en un tiempo pues en un lapso de tiempo muy corto, ¿no? Y repito, cuando hay un concierto de alta demanda, pues literalmente su aplicación se les cae, ¿no? Y mucha gente queda insatisfecha, mucha gente no alcanza a comprar, y es todo un tema ahí medio complicado. Entonces, ese tipo de requerimientos, ese tipo de funcionalidades, o más bien de requerimientos no funcionales, son los que aquí se pretende que se puedan ir identificando y, por supuesto, planteando y plasmando. Obviamente, esa característica de la calidad del software nos la va a dar una etapa que vamos a ver más adelante, que es precisamente eso, el aseguramiento de calidad que le debemos de dar a nuestro proyecto o a nuestro producto. ¿Sale? ¿Hasta aquí dudas, preguntas? No, profesor, vamos bien. Perfecto. Gráficamente, ¿cómo se vería? Pues básicamente así, ¿no? Al centro va el proceso importante, que es definir la arquitectura de nuestro proyecto, de nuestro sistema. Como entrada tenemos la especificación de requerimientos de software que previamente ya enriquecimos. Y al final debemos de tener un documento de arquitectura con todas esas propuestas de solución de cómo debe de quedar, dónde van a quedar los equipos, qué tipo de software vamos a comprar, qué herramientas de desarrollo vamos a utilizar, qué herramientas de prueba se van a hacer para poder garantizar la calidad del producto, en fin, toda la parte arquitectónica. ¿Y quiénes intervienen en este proceso? Pues muy sencillo, ¿no? Por supuesto, el arquitecto, que es la persona encargada de liderar esta parte de la integración arquitectónica del proyecto. El líder del proyecto, obviamente, decíamos que debe de estar en todos lados. Responsable de seguridad, porque aquí ya que está tan de moda que a todo mundo nos hackean, a todo mundo nos roban información, pues hoy es muy importante tener a un experto, a un especialista en cuestiones de seguridad que nos garantice por lo menos que el producto o el proyecto que vamos a desarrollar, pues por lo menos cumple con lo mínimo en cuestiones de seguridad. Repito, sobre todo en cuestiones donde tiene que ver mucha lana, en cuestiones bancarias, pues ahí no sé si sepan, pero por ejemplo, Banamex, Bancomer, los grandes bancos, ¿no? Yo sigo diciendo Bancomer, ¿no? Y tanto que nos insiste Bancomer en que ya no lo llamemos Bancomer, ¿no? Que lo llamemos BBVA, pero pues no me acostumbro, pues. Bueno, entonces... Yo creo que otra vez va a cambiar su nombre, pero no me acuerdo cómo. ¿Otra vez cómo? Creo que otra vez van a cambiar de nombre. No me digas, ¿en serio, Romero? Ajá, porque me salió un anuncio en la aplicación, pero te avisan para que no te espantes si te llega un recibo con otro nombre del banco. Ajá. Y no pienses que es un cargo erróneo o algo así, pero no me acuerdo cómo se va a llamar. Híjole, pues sería interesante que lo investigara, Romero, a ver si en la siguiente clase nos ilustras a todos, ¿no? Ya le van a llamar el 1000 nombres, ¿no? Es que es impresionante cómo de repente se generó una lucha, ¿no? Entre esa institución bancaria y los usuarios, y casi nos obligaban, no, es que no se llama Bancomer ya, se llama BBVA, ¿no? Y pues la gente nomás, no, es bien difícil sacar cuestiones que se traen arraigadas, ¿no? Entonces... Pero, por ejemplo, hasta sus trabajadores lo siguen llamando Bancomer.
Exacto. Apenas tiene como 2 días que fui y, bienvenido a Vancomer, ¿qué le podemos ayudar? Y yo, Sí. madre. De hecho, tienes razón, sí es cierto. Pero hay gente que todavía dice Reino Aventura a Six Flags. De hecho, sí es cierto, tienes razón, García. O sea, es que es bien difícil sacar de la mente algo que en su momento penetró con tanto éxito, y repito, que la gente lo ubica pues, de esa manera, muy fácil, ¿no? Entonces, qué difícil es, y más con lo que dice Horta Romero, sí es cierto que van a cambiar el nombre, pues sería una derrota, ¿no? Por lo menos en cuestiones de mercadotecnia para esa empresa, ¿no? Ya pues habría que esperar que Romero por ahí nos investigue bien exactamente para ver hacia dónde le andan tirando hoy, ¿no? Porque pobres españoles, nomás no. ¿Qué pasó, López? Profesor, por ejemplo, ahí en cuestión de lana y ese tipo de cosas, el que cambie el nombre representa un paso gigante para hacer cambios en sus arquitecturas de su software. Claro, porque de entrada, acuérdate que todo cambio de nombre institucional o comercial implica finalmente una imagen institucional o comercial. ¿Qué significa? Que todo aquello que tú vas haciendo, tu intención finalmente, ¿cuál es? Que tu marca penetre totalmente al mercado de usuarios, que la gente lo ubique y que lo entienda, porque finalmente, pues ese tipo de cosas o de productos se vuelven una parte natural de nuestras actividades diarias. Entonces, eso obviamente de entrada, tienes razón, si cambian de nombre, pues implicaría una chamba de volver a ajustar sistemas, de volver a ajustar logotipos, de volver a ajustar toda la parte tecnológica que implique algún logotipo nuevo, algún nuevo nombre. Por supuesto que lo tendrían que hacer, y eso implica una inversión, porque acuérdense que ese tipo de empresas, normalmente el área de sistemas como tal per se, es decir, empleados en este caso de Vancomer, vamos a llamarlo, pues muchos de ellos no están contratados como empleados, ¿no? La mayoría de esas empresas subcontratan a otras empresas, a terceros, a unas consultorías, para que les haga el trabajo fuerte de desarrollo, ¿no? Entonces, finalmente, pues tienen que pagar y tienen que invertirle, y pues yo no sé hasta dónde vaya a llegar Vancomer, pero sí, contestando a tu pregunta, claro. Aparece que ahora va a ser BBVA México. O sea, a ver si con el México, ¿no? Ajá. Sí, dice, es posible que en alguno de ellos aparezca aún nuestra denominación anterior, para que tengas la tranquilidad. Por lo menos ya te avisaron. Profesor, pero, por ejemplo, ahorita no sé si se enteró que Facebook ya igual va a cambiar de nombre. Algo me dijeron, no he leído, pero a ver, López, ¿qué pasó? Y bueno, o sea, yo lo pongo en contexto igual de que igual va a pasar igual que Vancomer, ¿no? Todos lo van a seguir llamando Facebook y no por su... Pero creo que en sí no es Facebook, bueno, sino la empresa Facebook, pero la aplicación Facebook va a ser la misma. Simplemente la empresa Facebook va a pasar a nombre de Meta. Ok, la razón comercial lo verá. Sí, pero la aplicación va a seguir siendo la misma. Pues qué bueno que sea así, porque como bien dice López, si se atreven a cambiar el nombre, no, pues, ¿qué te digo, no? Si de por sí, o sea, es como si ahorita a WhatsApp le quisieran poner Messenger Pro, por ejemplo, ¿no? Pues yo creo que todo el mundo pegaría de gritos, ¿están de acuerdo? Entonces, sí. Pues no sé, hay que irlo viendo, pero suena algo muy interesante. Pero fíjate, por ejemplo, en el caso que comentaba Romero de Vancomer, bueno, en este caso BBVA, pues ahora ya están buscando estrategias para ver si se puede generar ese sentido de pertenencia en nosotros como mexicanos, el agregarle el nombre de México, ¿no? O de la línea del producto, que en este caso es México, pero yo lo veo bien difícil. La verdad es que, ¿cuántos años llevan intentando que nosotros le llamemos BBVA? ¿3? ¿4? Desde 2019, creo. Fíjate, y no lo han logrado. Sí. Pero bueno, está bien. Bueno, entonces, aquí intervienen, decía yo, todo este tipo de personajes, sobre todo en la parte de seguridad, ahora que está tan de moda, que también es un tema que después platicaremos. Un responsable de soporte técnico. ¿Por qué de soporte técnico? Porque como ya va a haber involucrados equipos, software y arquitectura de comunicaciones, es importante que esa gente se empiece a involucrar, sobre todo para que en un futuro tengan el control y sepan cómo debería de quedar la configuración de todo lo que interviene para garantizar que el sistema va a funcionar de manera adecuada, y además de que ya que esté operando el sistema, pues la gente de soporte técnico pueda dar precisamente eso, soporte técnico o auxilio técnico en caso de presentarse alguna falla. Y por supuesto, el diseñador pues es el que en teoría tiene esas grandes ideas, esas grandes propuestas que se van o se pueden ir materializando. Bueno, fíjense,
hasta aquí le vamos a dejar. Nos falta ver, bueno, rápidamente las técnicas o herramientas. Diagramación UML es solamente un caso, puede ser diagramación de cualquiera que ustedes utilicen, dominen o que use la empresa, siempre y cuando el requisito es que esa herramienta de diagramación permita plasmar de manera clara lo que queremos plasmar. O sea, cualquier diagramador nos sirve. Por supuesto, los diagramas en UML, seguimos utilizando Visio, puede ser cualquier herramienta, no necesariamente Visio. Por ahí otra herramienta que inclusive que está en la red que se llama Easy Case, por ejemplo, también nos sirve para diagramar, y algunas otras, ¿no? El Designer, decía yo, de Oracle y muchas otras. Entonces, hasta aquí llegaríamos con esta parte. Quedarían pendientes los anexos. Aquí solamente les pongo ejemplos, lo voy a pasar muy rápido. Este es un ejemplo del diagrama de interfaces con otros sistemas, es la continuación. Este es un ejemplo de interfaz entre sistemas, les platico rápidamente. Normalmente la interfaz entre un sistema y otro casi siempre se hace a través de un archivo. Aquí la recomendación es, bueno, o más bien la regla es, siempre que se intercambie información entre sistemas y a través de archivos, se utilizan lo que se le conoce como archivos planos, es decir, archivos que no tienen un formato específico, archivos que no tienen ni un formato de Word, por ejemplo, ni de Excel, ni de cualquier procesador de textos que conozcan. Simplemente traen el dato crudo, llano, separado por algún identificador que normalmente se utiliza. Esta barra vertical que ven aquí entre paréntesis se le conoce como pipe. Normalmente es el separador que se utiliza para dividir los campos dentro de un archivo plano y, por supuesto, los encabezados. Decía yo, normalmente entre eso se da, y aparte la recomendación es hacer una descripción a detalle del formato que contiene ese archivo plano o ese archivo ASCII, por ejemplo, ¿no? Donde damos el nombre del campo, su tipo y alguna observación ahí que queramos agregar. Seguimos con los anexos. Esas son las interfaces. Este es un diagrama, ejemplo del despliegue de red o de componentes, que básicamente es poner en un diagrama cómo creemos que debería de quedar los equipos colgados o instalados a la red de comunicaciones. Es un simple ejemplo. Vienen ejemplos del diseño de entradas, que son básicamente las pantallas que ustedes diseñan en cualquier sistema. Ahí les pongo un ejemplo de algunos de los sistemas que hemos desarrollado o participado. Las herramientas que se utilizan para eso, los lenguajes de programación o ya más modernos algún generador de código. Diseños de salidas, que básicamente tiene que ver con consultas a pantalla o reportes o informes. Por ejemplo, esto es una imagen de una pantalla de salida o una consulta que se hace a través dentro del mismo sistema sin necesidad de mandarla a imprimir en papel. Nos apoyamos de las mismas técnicas y herramientas. Y, por supuesto, aquellas salidas o reportes que no nos podemos quitar el papel y que hay que mandarlo a imprimir, pues también se diseñan. ¿Cómo queremos verlos? Si va a haber cortes, si no va a haber cortes, las columnas y la información que vamos a ir teniendo. Las técnicas y herramientas en las que nos apoyamos y básicamente, o sea, esto es mera referencia. Hasta aquí también lo vamos a incluir en el examen. No va a estar difícil, repito. Nada más con que lean, con que recuerden lo que hemos platicado y pues lo tengan al día, no le veo mayor problema. ¿Queda claro? Dejo de compartir. Profesor, ¿cómo cuántas preguntas vendrán? A ver, espérame, otra vez. Déjame cambio. Otra vez. Ahora sí, ¿qué pasó? Le comentaba que como cuántas preguntas vendrán en el examen. Normalmente no meto más de 20, López. Mira, se supone que el temario nos marca que debería de ser un caso práctico. La verdad es que, como repito, es una materia introductoria, no hay elementos para todavía llevarlo a cabo a la práctica. Pero van a ser entre máximo 15 o 20 y tienes una hora, opción múltiple, o sea, no le veo mayor problema, ¿sale? Sale, profe, ¿está bien? Me late, entonces ya los veo el día del examen. El jueves dijimos 4, ¿no? Sí, profesor. Sí, profesor. Cuídense mucho. Ahí publico el examen. Igualmente, profesor. Hasta luego. Bye. Igualmente, profesor. Hasta luego. Gracias. Bye.